ya estoy grabando la clase. Voy a pasar asistencia rapidito. Emily me dijo que venía viajando y que no iba a poder estar presente. Ana Belén. Ana Belén no se encuentra. Katia. Tampoco. Nelly si está presente. Gabriela. Tampoco. Yasmari. Tampoco. María de Jesús sí está. Jennifer López. Tampoco. Angélica. Stephanie Michelle. María Celeste. Yasuara. Ana Yesli sí está. Zaira Lilith. Aquí estoy, doctora. Ok, amor. Gracias por conectarte, Zaira. Lo aprecio mucho. Ana Bella. Ángela Pérez. Presente. Ok, amor. Gracias por conectarte, Georgina. Aquí. Gracias, Georgina. Siempre presente en la clase. Carlos. Carlito ya se conectó. Bueno, ahí se va a conectar de seguro. Ok. Nicole. Presente. Ok, hija. Karen. Ok. Jimmy. Montserrat. Presente. Ok, amor. Litzy. Profe, Sí, amor. yo Ok. acabo de entrar. Ok, Jennifer, ya te anoto. Muchísimas gracias por unirte a la clase, Jennifer. Yo sé que no es hora, pero la luz se va a ir aquí a las 8 en puntito. Y no quiero que quede algo pendiente. Litzy, ya está Litzy aquí. Vamos a anotarla. Danielka. Aquí estoy. Ok, amor, perfecto. ¿Alguien que no haya llamado, que acabe de entrar para corregir la asistencia? Yo, doctora Doctora Gabriela. María Gabriela, Celeste está correcto. Primero presente. a Gabriela, vamos a anotar a Gabriela. Ok, Gabriela. Excelente. Otra personita. A ver, Yasmari, Angélica, Stephanie, María Celeste. Presente, doctora. Ok, Yasuara presente, ok. Gracias, Yasuara, siempre en clase. María Celeste. Ok, mi amor, ok, excelente. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. A ver, está entrando Jimmy. Ya me extrañaba a mí porque Jimmy es bien cumplido con todo. Bienvenido, Jimmy, buenos días. Ya estás anotadito. Ok, la Angélica también, ¿verdad? Aquí ya la vamos a anotar. Angélica, perfecto. Ok, excelente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por conectarte tan temprano, muchachos. Es para que no nos quede nada pendiente. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy, chicos, con las exposiciones que tenemos pendientes de los compañeritos. Tenemos a Nicole. Sí, doctora. Correcto, Nicole. Puede presentar entonces y después el grupo de Nelly. Ya. ¿Se ve, doctora? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar acerca de la planta Karwinska humboldtiana o capulín. En la descripción de la planta tenemos que se le nombra China, Carabuyo, Imolí, Itzil, pero mayormente se le llama tullidora. Es originaria de México, habita desde 250 hasta 2200 metros de altitud. Puede llegar a medir de 1 a 3 metros, pero en otros casos puede llegar a medir 8 metros.
Sus flores son blanco, amarillentas y verdosas. También tienen glándulas oscuras en lo que son los sépalos. Pues ahí puede observar lo que son las flores de mejor manera. Dentro de su uso tenemos que en las heridas se utiliza la savia o lavar heridas infectadas con una infusión de la hoja y la raíz. También tenemos el uso de jarabes para la tos y resfriados. En el caso de los digestivos tenemos el cocimiento de la raíz y las hojas, lo que alivia lo que es la diarrea, la disentería y el dolor abdominal. También tenemos que se utiliza para la fiebre y el dolor de cabeza con el cocimiento de la hoja. Y se supone pues que trata el mal de ojo o el mal de aire a través de los baños con un macerado de hojas. Su principio activo tenemos que las toxinas se encuentran en la semilla y se disuelven fácilmente en la saliva. Dentro de esto tenemos las toxinas de T544, T496, la 514 y la 516, que son neurotóxicas y deleterias. Mayor orescencia en el fruto verde. La T544 está asociada con los efectos neurológicos, la 514 con lesiones pulmonares, hepáticas y renales, y la 496 únicamente puede producir diarrea. Tenemos la parte tóxica, que en esto sería el fruto, que contiene los compuestos que ya mencioné anteriormente, que puede causar síntomas neurológicos graves. Dentro de su toxicocinética tenemos que como exposición su vía oral, que es la ingesta claramente del fruto, compartir alimentos contaminados. Dentro de su absorción tenemos la vía gastrointestinal. La latencia entre ingestión y síntomas neurológicos suele ser de días a semanas. Dentro de su distribución tenemos los lipofílicos, que atraviesan los tejidos nerviosos y puede causar daño central y periférico. Dentro de su metabolismo y eliminación tenemos que por su estructura y tamaño no parecen ser fácilmente dializables, y la eliminación es relativamente lenta, o sea que no hay datos clínicos útiles que indiquen un método de eliminación de este tóxico. Dentro de la toxicodinamia, en estudios experimentales se encuentra que hay un daño axonal y neuronal que produce una parálisis plácida, simétrica y ascendente con predominio motor. También se han reportado lesiones en estructuras centrales en los que son los modelos crónicos. Dentro de su mecanismo exacto bioquímico se sigue investigando, pues porque aún es desconocido, pero el efecto final es degeneración neuronal y disfunción neuromuscular. Dentro de su cuadro clínico tenemos que su fase inicial son vómitos, náuseas, diarrea, fiebres, mialgia y malestar general. En su periodo de latencia, que son de 2 a 4 semanas, tenemos las manifestaciones neurológicas iniciales. Tenemos en la fase neurológica ya predominante la debilidad progresiva flácida, simétrica y ascendente, que inicia en los miembros inferiores y luego se va a los miembros superiores. Y pues tenemos que en casos severos da la afectación vulvar, que da disfagia o disartria. También se da un compromiso respiratorio por debilidad de los músculos respiratorios de igual manera. Dentro de su diagnóstico tenemos que el patrón de neurona axonal motora. En el caso del laboratorio o imágenes tenemos pruebas para excluir mimetizadores, que serían la serología o paneles infecciosos, y pues para la detección de toxinas, la espectrometría. Dentro de su tratamiento iniciamos con el abordaje ABC, pues que la vía aérea, en este caso sabemos que es el riesgo de aspiración y compromiso vulvar, intubación precoz y hay disminución de conciencia. La respiración, que vamos a monitorear la frecuencia cardíaca y tratar la hipotensión y manejar líquidos y electrolitos, que es de suma importancia de igual manera. En la descontaminación tenemos el lavado gástrico, no es muy común, pero en casos severos, pues, o que se considera que se puede hacer a tiempo, se realiza. Y pues el antídoto no existe, antídoto alguno o específico, y la única manera es tal vez sobrevivir a esto. Y se realiza rehabilitación, la única manera sí puede sobrevivir.
En el manejo de complicaciones tenemos la neuropatía tóxica, que es soporte ventilatorio si es necesario, compromiso respiratorio, tenemos la ventilación mecánica protectora e aspiración de secreción. Complicaciones metabólicas sería corrección de electrolitos, la rhabdoviólesis, tenemos hidratación intravenosa y mantener la diuresis mayor a 1 ml por kilogramos por hora. Por último, las complicaciones por inmovilidad, tenemos la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso si el paciente está postrado y por último la fisioterapia diaria. Y gracias. Excelente presentación, muy bien. Excelente. La comparte por favor en el grupo de WhatsApp para que nos quede esa presentación. Bueno. Vamos a continuar ahora con el grupo de Nelly Campos con la presentación de los honguitos, ¿verdad? Sí, doctora. Así es, doctora. Ana, por favor, transmitir. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre las setas tóxicas, que en este caso prácticamente son solo hongos tóxicos. Siguiente. Empezando por la Amanita mafoides. En la descripción tenemos que es un hongo verde oliva con lámina blanca, un anillo y volva muy tóxico. En el uso tenemos que esto no se utiliza y la ingestión es accidental. El principio activo es la amatoxina alfa y la parte tóxica es todo el hongo. Siguiente. En la toxicocinética vamos a tener que su exposición y absorción es por ingestión oral. Las amatoxinas se absorben bien por el tubo digestivo. La distribución pasa por la circulación portal. Los terceros hepatocitos también se depositan en el riñón. En el riñón, el metabolismo, pues no sufren, por así decirlo, el metabolismo, por lo tanto, son estables. La eliminación va a ser biliar y renal. Y importante el ciclo heterohepático, la recirculación por la bilis. Esto explica la persistencia y la utilidad de múltiples dosis de carbón activado y medidas que interrumpen el ciclo, debido a que el mayor daño que este hongo tiene es a nivel hepático, por lo tanto, por así decirlo, no va a haber una destrucción ni una descomposición en lo que es el metabolismo. Bueno, en la toxicodinamia vamos a tener que la amatoxina inhibe el ADN por la polimerazado en los hepatocitos, bloqueando la transcripción del ARN mensajero y va a haber una detención de la síntesis proteica de la necrosis celular hepática progresiva. Por lo tanto, esto va a afectar, como ya antes mencioné, en sí su mayor afectación va a ser a nivel hepático. Siguiente. En el cuadro clínico vamos a tener las fases típicas, como son la de la latencia, que va a ser de 24 horas asintomático o van a haber molestias leves. En la fase gastrointestinal va a ser igual en ese lapso de 24 horas después de la fase de latencia. Va a haber náusea intensa, vómito, dolor abdominal, diarrea acuosa, deshidratación y puede aparecer grave pérdida de líquido. Va a haber una falsa mejoría después de 24 a 36 horas y una aparente recuperación clínica, aunque el daño hepático progresa. En la fase 4 va a haber la insuficiencia hepática, que esto se va a dar en un lapso dentro de 72 horas.
adelante o de 2 a 6 días. Va a haber ictericia, aumento marcado de la transaminasa, coagulopatía, hipoglucemia, encefalopatía, insuficiencia renal y fallo multiorgánico. Hay una alta mortalidad si no se maneja apropiadamente. En el diagnóstico vamos a tener que, a nivel de laboratorio, vamos a encontrar lo que son las transaminasas, la AST y la LT, como son marcadores que estos van a estar elevados, la bilirrubina, el INR, el PT, la trombocitopenia, ácido láctico, la hipoglucemia y la creatinina, estos van a estar por lo tanto aumentados debido a la máxima concentración, que esto va a suceder desde el nivel hepático, como ya antes lo mencioné, que esto va a transcurrir por la bilis, por lo tanto su manera de eliminación va a ser por vía por la orina prácticamente, y se va a dar una confirmación toxicológica en la detección de la amatoxina en orina. Ya antes mencionado, su alta sensibilidad va a ser en las primeras 48 horas. El tratamiento va a ser normal. Se realiza ABC, se va a mantener una vía. Vamos a administrar campo activado en repetidas veces. El antídoto va a ser la silibinina, la penicilina G, y las complicaciones van a estar sobre el soporte intensivo y valor de trasplante hepático. Y aquí, pues aquí en Nicaragua eso no se da así. Entonces, más que todo, pues va a ser de cuidados intensivos y el paciente se complica más que todo por los problemas hepáticos que esto podría causar. Bueno, te pasaste. Ok. Ahí, gracias. Bueno, el siguiente va a ser la manita fanterina, o hizo un iboténico, mucimol. En la descripción vamos a tener que cómo se ve, va a tener un sombrero marrón con escama blanca, un anillo, una volva, y en el uso tampoco es usado clínicamente, su consumo es riesgoso porque es muy alucinógeno y prácticamente este hongo afecta lo que es el nivel del sistema nervioso central. Bueno, en el principio activo vamos a tener el ácido iboténico y el mucimol, y en la parte tóxica pues es todo el hongo. Sí, ok. En la toxicocinética vamos a tener que la exposición y la absorción es de ingestión oral. El iboténico se descarboxila parcialmente a mucimol, que es prácticamente más potente por calor o en el organismo. La distribución y el metabolismo va a ser en el hígado. El iboténico es un agonista excitatorio similar al glutamato, y el mucimol es agonista GABA alfa, y el mucimol es principalmente responsable de los efectos centrales, y esto va a ser eliminado por vía renal. En la toxicodinamia vamos a tener que es un iboténico agonista receptores glutamatérgico, y pues esto va a ser prácticamente pues la excitación neuronal. El mucinol es un agonista alfa, que el efecto va a ser inhibir y la sedación y el delirio, la coma a dosis alta. ¿Sí? En el cuadro clínico vamos a ver que esto inicia generalmente temprano, en un lapso de 30 a 4 horas tras la ingestión. Los síntomas varían y son transitorios. A nivel gastrointestinal normal se va a dar una intoxicación, entonces por lo tanto va a haber náuseas, vómitos, diarrea, pero la diarrea no siempre se presenta en este caso. Datos neurológicos y psiquiátricos: va a haber una confusión, alucinaciones visuales, auditiva, desorientación, euforia, somnolencia, encefalopatía, coma en casos severos, puede aparecer también midriasis, nistagmo
y temblor. La oración usualmente autolimitada va a ser de 24 a 48 horas, aunque puede ser más larga en intoxicaciones severas. Bueno, vamos a tener que el diagnóstico es sumamente clínico, no se puede localizar, por así decirlo, con un dato de laboratorio, porque prácticamente lo que se va a hacer es una buena anamnesis, o si en un dado caso pues hay un familiar, también preguntarle al familiar, por lo tanto, porque el paciente no va a estar estable, no va a estar en condiciones de hablar, no es por así decirlo, eh, como el caso anterior, que en sí afecta más lo que es a nivel hepático y es más tardío, mientras que este eh, es más rápida su efecto y lo que afecta principalmente es el sistema nervioso central. En el tratamiento vamos a tener que descargar activado si se trata a tiempo, o sea, en la corta ingestión, no hay antídoto específico ampliamente aceptado. El tratamiento es más que todo asintomático. Benzodiazepinas para la agitación, el delirio, el manejo de las convulsiones, diazepam o lorazepam. En caso de la depresión respiratoria, bueno, se le puede administrar al paciente un soporte ventilatorio. Antipsicóticos con precaución, pues puede empeorar los síntomas anticolinérgicos o sedación. Fisiostigmina, que es ocasionalmente descrita para el delirio anticolinérgico, pero su uso no es de rutina y puede ser arriesgado. Se reserva criterios muy concretos y pues obviamente bajo supervisión, por lo que más bien le puede afectar más al paciente. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el hongo rojo llamado Amanita muscaria. Es un hongo de sombrero rojo brillante con puntos blancos, láminas blancas, pie blanco, con volva débil, muy llamativo pero tóxico. Su principio activo sería el ácido iboténico, mucimol y trazas de muscasona. En su cuadro clínico encontramos síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito y dolor abdominal. En los neurológicos encontramos agitación, confusión, agitaciones y alucinaciones. En los autonómicos, la sudoración, salivación, bradicardia y taquicardia. En su toxicocinética, la exposición y la absorción a través de vía oral por ingesta del hongo tiene una absorción rápida de entre 30 a 90 minutos. Así, el ácido iboténico puede desarrollar descarboxilarse a mucimol durante secado o digestión. En cuanto a su distribución, este cruza fácilmente la barrera hematoencefálica, provocando efectos centrales, alta afinidad por receptores GABA en sistema nervioso central y básicamente su parte tóxica sería únicamente el sombrero. Bueno, en su metabolismo hay una conversión parcial del ácido iboténico, mucimol en el cuerpo, tiene poco metabolismo hepático y la excreción sería principalmente por riñón, sin cambio. Su vida media es de 6 a 10 horas. Siguiente. Y tenemos también el Paxilo involutus, que este tiene un sombrero marrón amarillento o también se describe como guepardo. Tiene borde enrollado hacia adentro
que vendría siendo su característica principal, láminas decurrentes que se encuentran en bosque. Ok, su principio activo. La toxicidad no viene de una toxina clásica, sino de un mecanismo inmunológico que es básicamente el hongo Paxilo tiene un antígeno que puede activar el sistema inmunológico y causar hemólisis inmunomediada. Ese antígeno actúa como un alergeno que destruye glóbulos rojos, provocando reacciones graves, incluso si la persona ya lo había comido antes sin problema. Siguiente. Su parte tóxica sería todo el hongo. En su cuadro clínico, los síntomas gastrointestinales serían las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal. También tiene una fase hemolítica en la cual encontramos palidez, ictericia, orina oscura, taquicardia, hipotensión, dolor lumbar y complicaciones también como la anemia hemolítica severa e insuficiencia renal aguda también. Bueno, en su mecanismo tóxico este estaría produciendo un síndrome hemolítico e inmunológico. En su exposición y absorción, la vía oral por consumo del hongo, y en la absorción se daría a nivel gastrointestinal típico. El riesgo aumenta con exposiciones repetidas. En cuanto a su distribución, no hay toxina específica conocida que se distribuya. El problema es inmunológico sistémico. No aplica como toxina química clásica. El sistema inmune genera anticuerpos como inmunoglobulina G y M contra componentes del hongo. La eliminación. No hay molécula tóxica dependiente de eliminación. El daño persiste hasta que se controla la respuesta inmune y la hemólisis. Vamos a tener lo que es la psilocibe mexicana, que en su descripción de la planta vamos a tener que es un hongo. En la taxonomía vamos a tener que su nombre es psilocibe mexicana es un basidio miceto del género psilocibe. En su uso vamos a tener en su uso tradicional que va a ser de uso ceremonial, lo que sería un ritual, y enteógeno por pueblos mesoamericanos por sus efectos psicoactivos. Va a tener un uso recreativo, experimentación, induce a lo que son las alteraciones de la percepción, emociones y cognición. En su uso investigacional vamos a tener que su componente va a ser la psilocibina, que van a estar estudiados en psicoterapia asistida para depresión, ansiedad, adicciones, en protocolos controlados. Siguiente. En su principio activo que vamos a tener que va a estar compuesto por la psilocibina, 4-fosfato de psilocina, profármaco. Vamos a tener que su parte tóxica de la planta corresponde al cuerpo fructífero, que va a ser el sombrero y el pie. Es donde se concentran las alcaloides psicoactivos. Las concentraciones varían por especie, edad y condición de crecimiento. En su toxicocinética vamos a tener que la vía de exposición va a ser mediante la ingestión, que esta es la vía principal. Raramente sería mediante la masticación o infusión en té. Va a ser por el contacto cutáneo de las personas cuando están expuestas hacia el hongo y no va a producir un efecto sistémico significativo. En su absorción vamos a tener que la psilocibina se absorbe por vía oral. Tras la ingestión, como les había dicho anteriormente, es rápidamente desfosforilada a
psilocilina, que van a ser las enzimas intestinales. En su distribución vamos a tener que la psilocilina es lipofílica, moderada y atraviesa la barrera hematoencefálica para actuar en el sistema nervioso central. Vamos a tener que en su metabolismo va a ser hepático. La psilocilina sufre una conjugación y otras vías de biotransformación. En su eliminación vamos a tener que va a ser mediante la excreción renal de metabolitos conjugados. En su vida media aparente de la psilocilina va a ser alrededor de 2 a 3 horas. Siguiente. En su toxicodinamia vamos a tener que su mecanismo principal va a ser el agonismo parcial, la actividad moduladora sobre los receptores serotonérgicos en la corteza prefrontal y otra aérea, además de interacción con otros subtipos. Vamos a tener en su cuadro clínico en lo que serían los signos y síntomas, que va a ver un inicio de 20 a 60 minutos tras la ingestión. Su duración va a ser de 4 a 8 horas, aunque también puede variar. En sus síntomas neuropsiquiátricos vamos a tener que estos pacientes van a presentar lo que serían las alucinaciones visuales, alteraciones de la percepción, como les había dicho anteriormente, distorsión del tiempo, euforia, ansiedad, pánico, despersonalización y episodios disociativos. En su riesgo psiquiátrico vamos a tener que la precipitación de episodios psicóticos en individuos vulnerables, como lo que serían los antecedentes de psicosis, esquizofrenia y la historia familiar o antecedentes familiares del paciente. Siguiente. En su diagnóstico vamos a tener que principalmente lo primero que debemos hacer es la anamnesis y el examen físico, que este sería clave, como lo sería la historia de la ingestión del hongo, a qué hora consumió el hongo, en cuánta cantidad consumió el hongo, qué efectos le provocó el hongo. Entonces, vamos a ver también lo que serían los antecedentes psiquiátricos. En los hallazgos clínicos, como les había dicho, va a presentar también lo que sería la taquicardia, la hipertensión arterial algo leve. Vamos a tener midriasis, alteraciones sensoperceptivas, y en el tratamiento primeramente sería el ABC, que sería controlar lo que serían las vías aéreas del paciente, descontaminación, el antídoto y el manejo de las complicaciones. En su pronóstico vamos a tener que en general, bueno, para las intoxicaciones por la psilocibina aislada serían los síntomas agudos, los autolimitados en horas, la mortalidad baja en intoxicaciones puras. En su prevención y consejos médicos sería la intervención breve y educación, como lo que sería identificar el consumo, evaluar el riesgo suicida y antecedentes psiquiátricos, evitar lo que serían las combinaciones u otros psicodélicos por riesgos de interacciones adversas. Siguiente. Vamos a tener también este hongo que va a ser el Coprinopsis atramendaria, que va a tener como ficha toxicológica resumida. Vamos a tener en la descripción que va a ser un hongo de la familia de lo que serían los Satyrellicae, que igualmente como el pasado es de uso tradicionalmente, se considera comestible, se puede tomar con alcohol, no es medicinal, pero su principio activo va a ser la coprina. En su toxicocinética vamos a tener que su vía de ingestión va a ser a nivel oral. Su absorción va a ser la coprina, va a ser absorbida y metabolizada después de comer el hongo. Su metabolismo va a ser la coprina y su metabolito lo bloquean la enzima aldehído deshidrogenasa, causando acumulación del acetaldehído. Y su eliminación va a ser el aumento del acetaldehído, produce los síntomas hasta que se metaboliza o se elimina. Siguiente. En su toxicodinamia vamos a tener que al inhibir la aldehído deshidrogenasa se acumula acetaldehído al consumir alcohol,
lo que provoca un efecto tipo disulfiram, que este sería el síndrome de Antaú. En su cuadro clínico, vamos a tener que aparecen 20 minutos a 2 horas después de consumir alcohol tras haber comido el hongo. Sus síntomas van a ser rubor facial, náuseas, vómitos, palpitaciones, mareo, agitación, malestar general. Puede haber lo que serían las arritmias cardíacas en algunos casos. En su diagnóstico va a estar basado en la historia, lo que sería la ingestión del hongo más el consumo del alcohol. No hay un antídoto específico para esta intoxicación para detectar lo que sería la coprina en torno al clínico rutinario. El diagnóstico es clínico principalmente, con la sintomatología que les había mencionado anteriormente, y su tratamiento va a variar. Primeramente, las medidas de soporte, retirar el alcohol, controlar lo que serían las arritmias y la demás sintomatología. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la Gyromitra esculenta. La descripción de la planta como tal, su nombre es Gyromitra esculenta, comúnmente como False Morel, o se puede confundir con la moría comestible. Su morfología es sombrero irregular, lobulado, en forma de cerebro, color pardo rojizo o pardo oscuro, pie firme, crece en los bosques templados en la primavera u otoño, en el hemisferio norte. Los usos, pues no tiene usos seguros como alimento, aunque en algunas culturas se ha ingerido tras procesos caseros, como de secado o de cocción. Los principios activos y la parte tóxica. La toxina principal es gyromitrin, compuestos hidracínicos. Los metabolitos activos son la MFH y la MMH. La parte tóxica es todo el hongo, desde el sombrero hasta el pie. En su toxicocinética tenemos que la absorción se hidroliza en el estómago. La MFH y la MMH son fácilmente absorbidos por vía oral. En el metabolismo tenemos que la MFH y la MMH por oxidación se reducen los aldehídos y radicales libres, reaccionan con forma activada de vitamina B6. La distribución, los compuestos hidracínicos se distribuyen sistémicamente, atraviesan tejidos y afectan el hígado, sistema nervioso central y la sangre. Y su eliminación por metabolitos y conjugados se eliminan renalmente. El papel de diálisis extracorpórea para eliminar la toxina es poco claro, no se ha demostrado como una medida rutinaria. Y en la toxicodinamia, la inhibición de la vitamina B6 activa y disminuye la actividad de la enzima glutamático ácido descarboxilasa. Disminuye GABA y convulsiones y excitabilidad neuronal. El daño hepático directo. Metabolismo genera radicales que lesionan los hepatocitos, posiblemente una necrosis hepática, efectos hematológicos y oxidativos que pueden producir metahemoglobinemia, hemólisis y estrés oxidativo. En el cuadro clínico, el periodo de latencia es de 5 a 12 horas.
En la fase inicial tendremos lo que es las náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En la fase avanzada tenemos lo que es la fiebre, confusión, cefalea, convulsiones, ictericia, hemólisis, insuficiencia renal. En la fase grave tenemos la falla hepática aguda, coma o la muerte. En el transcurso, muchos hacen síntomas gastrointestinales y poco evolucionan a los cuadros graves. En el diagnóstico y tratamiento, en el diagnóstico tenemos lo clínico, que son los síntomas, más la historia de ingesta. Y en el laboratorio tenemos las transaminasas, el TPIRN, INR, la creatinina, hemograma, gases y la metemoglobina. Y en el tratamiento tenemos lo que es el ABC, la descontaminación que se realiza con carbón activado, evitar evitar vómitos sin protección de la vía aérea. Antídoto y manejo específico. Como el antídoto tenemos la piroxidina, que es la B6 y B. Tenemos benzodiazepina, si hay convulsiones, azul de metileno, si hay metahemoglobinemia, y tenemos los NAC. Sí puede considerarse si hay daño hepático severo. Las complicaciones tenemos falla hepática y falla renal. Tenemos también el Z-boletus. La descripción general es que un hongo con poros, sombrero carnoso y pie rugoso. Algunos son comestibles, como la B. edulis y otros tóxicos. Su uso es principio activo y parte tóxica. La bolesatina, en especie tóxica, proteína que irrita la mucosa gastrointestinal e inhibe la síntesis proteica. Es un inhibidor de la síntesis proteica y tiene efectos mitogenéticos en células. Acumulación posible de metales pesados según el ambiente. Y la parte tóxica es todo el cuerpo fructífero del hongo. En la absorción tenemos que los toxicógenos proteicos actúan en la mucosa gastrointestinal. En la distribución, en intoxicaciones graves, los efectos permiten inferir distribuciones a los tejidos. En el metabolismo tenemos datos limitados. Las proteínas tóxicas son susceptibles a la ingestión gástrica, pero en algunos péptidos pueden mantener actividad tóxica o inducir respuesta. Y en su eliminación, la eliminación es principalmente urinaria. Metabolitos y material proteico degradado cuando la causa es acumulación de metales y la eliminación también depende del metal. Su toxicodinamia es irritación directa gastrointestinal como vómito y diarrea severa. La bolesatina inhibe la síntesis proteica. Metales pesados pueden generar toxicidad crónica, tanto renal como neurológica. En el cuadro clínico tenemos que la latencia son minutos después de haberse ingerido, puede también ser a pocas horas de haberse ingerido. Los síntomas gastrointestinales son las náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Las complicaciones, deshidratación y alteraciones electrolíticas. Y lo raro es que pueda pasar a un daño hepático o renal o efecto sistémico severo. El curso autolimitado va dentro del rango de las 24 a las 72 horas. En el diagnóstico tenemos la clínica. Tenemos los exámenes de laboratorio como electrolito, función renal y función hepática. Conservar muestras del hongo si es posible.
Y en el tratamiento tenemos el ABC, hidratación IV con suelo fisiológico más corrección de electrolitos. La descontaminación, que es con carbón activado, si llega temprano. No existe antídoto ni manejo es el soporte. Complicaciones, tratar la deshidratación severa y diálisis si ya hay falla renal. Contactarse con el Centro Nacional de Toxicología. Gracias. Excelente trabajo, muchachos. Realmente eran las exposiciones con los temas más cargados y más difíciles de comprender porque son términos y son cosas a las cuales no estamos habituados, ¿verdad? Pero hay que tener el conocimiento siquiera básico de que existen, que pueden ocasionar un daño y que hay que manejarlo. En el aula virtual ya se encuentra la clase resumida de este tema y la pueden estudiar tranquilos, bien resumido, para que logren entender mejor. Igual cualquier duda lo vemos en la clase presencial. Les quiero agradecer muchísimo por haberse conectado temprano para que cumplamos. ¿Alguien más me falta por exponer? Gabriela ya expuso. No. Ok, Gabriela, expongamos pues por favor. Chicos, recuerden mandar esa presentación al grupo, por favor, para que todos la tengamos. Una consulta, Ángela Pérez Araica ya expuso. No se encuentra. Bueno, puede presentar entonces, Gabriela. Chicos, ¿me escuchan? Estamos conectados siempre. Creo que se le fue el internet a Gabriela. Gabriela. No es una vía típica de intoxicación masiva. En la absorción, el oleandrin es un lipofílico y se absorbe rápidamente por vía gastrointestinal. La biodisponibilidad puede verse limitada por metabolismos de primer paso, pero la absorción ocurre con rapidez tras la ingestión. La distribución se distribuye ampliamente y tiende a acumularse en tejidos ricos en lípidos como el corazón, el hígado y riñones. El metabolismo hepático, se han descrito metabolismo activo e inactivo. La presencia de metabolismo hepático explica la variabilidad entre individuos. La eliminación es renal y biliar. La eliminación es relativamente lenta en algunos casos y esto puede prolongar la toxicidad. La vía media exacta varía y la excreción puede ser prolongada, por lo que en algunos casos algunos efectos tardan en resolverse. Toxicodinamia. Los glucósidos cardíacos, el oleandrin, la mayoría inhibe la sodio-potasio ATPasa en la membrana plasmática cardíaca. Esto aumenta el sodio intracelular, va a reducir el intercambio sodio-calcio y aumenta el calcio intracelular, aumenta la contractilidad y simultáneamente produce una alteración del automatismo y conducción. Bradicardia, bloqueo aurioventriculares, arritmia ventriculares.
predisposición a extrasístoles, taquicardias ventriculares y fibrilación. También hay efectos gastrointestinales y neurológicos por toxicidad periférica central. En el cuadro clínico va a haber náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, mareo, debilidad, visión borrosa, cardíacos potencialmente mortales, bradicardia, bloqueo auroventriculares, arritmia sinusal lento, arritmia ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación, hipotensión, síncope, paro cardíaco en casos graves. Otros serían la hipercalemia, que está particularmente en intoxicación severa con bloqueo de bombas sodio-potasio, alteraciones neurológicas, convulsiones en casos extremos. La presentación depende de la cantidad ingerida, edad, estado cardiovascular y tiempo desde la ingestión. Los niños pueden presentar toxicidad con dosis sorprendentemente pequeñas. El diagnóstico va a ser clínico por electrocardiograma y laboratorio. En el clínico, la historia de ingestión o contacto, los síntomas gastrointestinales más los hallazgos electrocardiográficos compatibles. En el electrocardiograma, la bradicardia sinusal, bloqueo ventricular de cualquier grado, ondas PR prolongadas, arritmias ventriculares. En el laboratorio, potasio sérico, hipercalemia puede presentarse y es pronóstica. Creatinina, función renal, niveles séricos de dioxina no son fiables para todos los cardenólidos. En el tratamiento vamos a tener el ABC, que ya sabemos, A, vía aérea, B, respiración, C, circulación. Vamos a tener la descontaminación, carbón activado. Si el paciente presenta ingestión reciente, idealmente dentro de 1 a 2 horas para valorar según el caso y cantidad ingerida. En lavado gástrico puede considerarse si la ingestión fue masiva y dentro de la ventana temprana y si hay protección de vía aérea. Y en el antídoto, anticuerpo antidioxina puede neutralizar los glucósidos cardíacos y revertir arritmia y bloqueo. Muy bien, excelente. Muy bonita la presentación, bien cargadita de información, excelente. Por favor, le envía al grupo. Entonces, mis niños, muchísimas gracias por haberse conectado. Recuerden que teníamos un trabajito para hoy, ¿verdad? Quería investigar una planta de uso medicinal. Solo voy a llamar al azar a uno de los que estamos presentes. Jimmy, ¿cuál sería su plantita que usted investigó? ¿Una plantita medicinal? A ver, ya se me quedó dormido Jimmy. A ver, Stephanie. Jennifer. El próximo día recuerden llevar esa información y asegurarse de que la plantita se pueda comprar de manera sin problemas, que esté ahí al alcance de todos. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente por haber estado en clase. Esta grabación va a quedar ahí siempre en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo miren y se pongan al día. Entonces, buenos días, chicos. Gracias. ¿Oyeron? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Buen Buen día, día. doctora. Bueno, chicos, nos vemos. Buen día, doctora. Buen día, amor.